Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Me pueden oír bien? Buenos días, profesora. Hola, Sí se buenos escucha. días. Sí se la ¿Cómo escucha. están? Muy buenos días. Muchas gracias. Pueden ver también las diapositivas, ¿verdad? Sí, Bien, maestra. perfecto. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra clase de química. Hoy tenemos la semana 2. Vamos a estudiar lo que corresponde al enlace químico, las fuerzas intermoleculares y vamos a ver lo que es nomenclatura inorgánica. ¿Ok? En el tema de enlace químico y fuerzas intermoleculares, es básicamente teoría y en la parte de nomenclatura, que seguro ustedes también ya lo han visto eso en colegio, ¿no? Son lo que viene a ser las funciones inorgánicas, ¿no? Porque, ¿cómo nombrar, por ejemplo, a un ácido, a una base, una sal, cuáles son sus propiedades, ¿no? Entonces vamos a comenzar rápidamente por aquí. Cuando hablamos de un enlace químico, hay que saber que se estudia tres tipos de enlace, ¿no? Hablamos del enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. ¿Qué es un enlace? Dice, los enlaces son fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unido a los átomos o iones con la finalidad de hacerlo más estable. Por ejemplo, nosotros debemos saber que el átomo de oxígeno, cuando a ustedes les digan el oxígeno que se respira, la fórmula del oxígeno que nosotros respiramos es un compuesto molecular, es el O2. No existe O solita, ¿ya? No existe. Esto de acá se llama átomo de oxígeno. Y el átomo de oxígeno, chicos, no es estable. Eso quiere decir que en la naturaleza este átomo de oxígeno no puede estar mucho tiempo, ¿no? Es inestable. Lo que él necesita es enlazarse con otro oxígeno, con otro átomo de oxígeno para formar el gas de oxígeno, que es lo que nosotros respiramos y que ese compuesto o esa sustancia sí es estable, ¿ya? Entonces, con ese objetivo es que se forman los enlaces químicos. Entonces, tenemos el enlace iónico, que es la unión de un metal con un no metal, el metálico entre metales y el covalente entre un no metal y otro no metal. Para ello, ustedes tienen que reconocer los elementos que pertenecen a los metales y a los no metales, ¿no? En la tabla periódica que hemos visto en la clase anterior, habíamos mencionado dónde se encuentran los metales, dónde se encuentran los no metales. Ahora, esta es una forma muy práctica de poder identificar qué tipo de enlace se tiene, pero no necesariamente va a ser definitivo, porque hay algunos elementos que pueden ser metal y no metal y sin embargo forman un enlace covalente, ¿no? ¿Como quién? Como por ejemplo el cloruro de berilio. El cloruro de berilio es un no metal y sin embargo el enlace que forma es de tipo covalente. ¿Por qué, profesora? Porque acá también tenemos que ver no solamente la unión entre los elementos que se van a dar, sino también hay que ver la variación de electronegatividad. La variación de electronegatividad es una diferencia de las electronegatividades de cada elemento. ¿Qué es la electronegatividad, profesora? Es la fuerza que tiene cada elemento para poder atraer los electrones de valencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el berilio, él tiene una fuerza, ¿no? Yo tengo acá el cloro, él tiene una fuerza, y cuando ellos empiezan a formar un enlace, uno de ellos va a tener más fuerza. Eso se llama electronegatividad. Entonces nos dice que en un compuesto iónico, mira, en este caso tenemos el metal de sodio, el no metal de cloro y sus electronegatividades correspondientes. Profesora, ¿me tengo que aprender las electronegatividades? No, eso te lo dan de dato, ¿ya? Lo que tú tienes que saber es este cuadrito y lo que estamos mencionando aquí, las generalizaciones para poder saber si está formando un enlace covalente, un enlace iónico o un enlace metálico. Eso es lo que tú tienes que saber, la teoría. Cloro 3, sodio 0,9, la diferencia 2,1. Eso quiere decir entonces que cuando la variación de electronegatividad, mira, es mayor que 1,9, corresponde a un enlace iónico. Si la variación de electronegatividad
sale menor o igual a 1.9, hablamos de un enlace covalente. Pero si la variación de electronegatividad es próximo a cero, se dice que está formando un enlace metálico. Esto va a ser la forma que sí nunca falla para poder determinar el tipo de enlace que se tiene en un compuesto, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, enlace iónico, ¿qué ocurre en un enlace iónico? En un enlace iónico lo que tenemos es una transferencia de electrones. El no metal es un elemento muy fuerte, como pueden ver, y por ello se dice que tiene alta electronegatividad, mientras que el metal es un elemento débil, ¿no? Por ello decimos que tiene baja electronegatividad, ¿no? Porque te acuerdas que te acabo de decir que la electronegatividad es la fuerza que tiene cada elemento, mira, para poder atraer los electrones. Entonces es por esa razón que la variación de electronegatividad es mayor a 1.9 y de esa manera se puede ver que este no metal, ¿no? Los no metales tienden a ganar electrones porque son más fuertes y al ganar electrones lo que se forma es un anión. Y este metal, como es débil, él pierde sus electrones. Al perder sus electrones, él forma un catión, ¿no? Entonces, la unión de ese anión con ese catión es lo que se forma un enlace iónico. Esa atracción de las fuerzas positiva y negativa nos da la formación de ese enlace iónico, ¿ok? Entonces ahí hemos resaltado los puntos importantes que deben comprender con respecto al enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. Todo mundo en casa tiene el cloruro de sodio, ¿verdad? Que es la sal de cocina. Nos dice que son sólidos cristalinos. Efectivamente, nosotros cuando tocamos el cloruro de sodio es el sólido. Y si ustedes son más minuciosos, si por ahí tienen una lupita, vean con una lupita ese cloruro de sodio y ustedes van a ver que ese cloruro de sodio tiene forma de cubito. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio tiene una estructura cristalina, ¿ok? Una estructura donde los átomos están bien ordenaditos, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Por eso se dice que son redes cristalinas, ¿ok? Son frágiles, sí, ellos son frágiles porque cuando ustedes, por ejemplo, tienen sal y lo trituran, lo aplastan con una cuchara o le dan un golpe, este cubito se fragmenta, o sea, se vuelve más pequeñito. Obviamente va a seguir siendo cubo, solo que de repente para tus ojos va a perder la forma porque es muy pequeño. Pero si nosotros vamos con un telescopio, con un nanoscopio o con algo que podamos ver más pequeño inclusive, vamos a ver que se sigue manteniendo esa forma cúbica, ¿no? Entonces son frágiles, por eso se dice ello, se fracturan, ¿no? Porque se rompen con esa facilidad. ¿Tienen elevados puntos de fusión? Sí. La temperatura de fusión, por ejemplo, del cloruro de sodio, cuando ustedes colocan en una olla, y esto también lo pueden hacer en casa tranquilamente, ¿no? Cuando ustedes hacen su canchita por ejemplo, y colocan la sal para que reviente junto con el maíz, ustedes van a observar que su maízito revienta, sale la canchita, y el cloruro de sodio, si lo has agregado durante todo ese proceso de que revienta la canchita, el cloruro de sodio no le pasa nada, va a seguir estando ahí en la olla. ¿Por qué? Porque para que se funda tiene que llegar a 800 grados Celsius. Y lo que nosotros tenemos en la cocina, pues para que reviente nuestra canchita, son aproximadamente 400, ¿no? Entonces no le pasa nada, por eso se dice que los compuestos iónicos tienen elevado punto de fusión y elevado punto de ebullición, cosa que no ocurre, ¿no? Con los covalentes. Ustedes han hecho canchita por cor dulce. Si ustedes agregan a esa misma intensidad de fuego el azúcar, ¿ustedes saben qué pasa cuando el azúcar entra al fuego? ¿Alguien alguna vez ha colocado o ha intentado hacer su canchita dulce? Derrite. ¿Se quema o derrite? Ajá, muy bien. Se funde súper rápido, ¿no? Porque pasa al estado líquido
Y si el fuego aún es fuerte, como solemos hacer una canchita por cor con un fuego normal, el azúcar prácticamente se quema, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente porque el azúcar es un compuesto covalente. Y vamos a ver que los compuestos covalentes, sus puntos de fusión comparados con los compuestos iónicos, pues son relativamente bajos, ¿ok? Entonces aquí los compuestos iónicos sí tienen elevados puntos de fusión. Y nos dice que son pésimos conductores cuando se encuentran en el estado sólido, ¿ok? Pero cuando se encuentran en soluciones acuosas, excelentes conductores de la electricidad, ¿no? Ya que se va a disociar en iones cloruro, iones sodio, y eso ayuda a que pueda conducir la corriente o la energía eléctrica, ¿ok? Esas serían las propiedades de los compuestos iónicos. El enlace metálico. ¿Dónde encontramos enlace metálico, profesora? En todos los metales que tú conoces. Y no solamente metales formados por un solo elemento, sino también en aleaciones, ¿no? Por ejemplo, hay aleaciones que están conformadas por 2 metales, por 3 metales. Entonces, ellos están formando enlace metálico. La teoría del enlace metálico se basa en la teoría del mar de electrones. ¿Qué es eso, profesora? Mar de electrones. Te está diciendo que los electrones están como el agua en el mar. El agua en el mar, ¿cómo está? El agua en el mar van, vienen de acá para allá, van a la orilla, entran, salen otra vez a la orilla, ¿cierto? El agua está en constante movimiento. Entonces, lo mismo ocurre acá en el enlace metálico. Los metales tienen la capacidad de perder electrones. ¿Ok? Acá tenemos una lámina de cobre. Esto es un metal y como habíamos visto anteriormente, los metales tienen baja electronegatividad y al tener baja electronegatividad, estos pierden electrones. Y como estos pierden electrones, ¿se forman qué? Mira, se forman los famosos cationes y que son justo esas cargas positivas que ustedes están observando en cada metal. Entonces, eso hace que sus electrones que están viendo aquí, que he resaltado de amarillito, comienzan a salir y están en movimiento en torno a todos los elementos metálicos, ¿no? Entonces, no necesariamente están en orden, no es que este electrón le pertenece a él, no. Este electroncito pudo haber venido o pudo haber sido de este átomo de cobre, este electroncito pudo haber sido de este átomo de cobre. ¿Por qué? Porque los electrones se encuentran en constante movimiento, se encuentran deslocalizados. Los electrones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva. Entonces, la atracción que existe entre esos electrones deslocalizados y esos cationes metálicos van a generar justamente el enlace metálico, ¿ok? Entonces, el enlace metálico, ¿qué es? Es la atracción que existe entre los electrones deslocalizados y los cationes metálicos que se forman entre los metales. Eso es el enlace metálico. Los Disculpe, Dime, hija. ¿me podría volver a poner, o sea, la primera diapositiva solo para tomarle foto y la segunda también? A ver. Esto, la primera Ya. y la segunda. ¿Listo? ¿De ahí qué sigue, Miss? Compuestos iónicos, enlace metálico y propiedades. ¿Ya? Ya, mi gracias. Ok. Entonces aquí tenemos las propiedades de los metales, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice sobre las propiedades de los metales? Mira, nos dicen los metales son sólidos. Entonces sí, efectivamente, si tú observas un metal, un oro, cobre, plata, ¿no? Vas a ver que sí son sólidos, a excepción del mercurio. El mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido a condiciones ambientales. Excelentes conductores, claro que sí, tanto de calor como de electricidad, ¿no? Todos sabemos si agarramos un metal y lo metemos a un enchufe, nos va a pasar corriente porque efectivamente son excelentes conductores. Los metales son maleables,
quiere decir que tiene la capacidad para formar láminas, ¿ok? La maleabilidad está relacionada con las láminas y se dice que es dúctil porque puede formar hilos. Es por ello que los metales son bastante utilizados, por ejemplo, en el mundo de las joyerías por esa practicidad para poder darle forma, ¿no? Y comparado, por ejemplo, con los puntos de fusión y ebullición, ellos son relativamente altos, ¿no? Con respecto a los compuestos iónicos. Ellos están superando muchas veces los 1000 grados Celsius para poder fundir, ¿ok? Tenemos ahora el enlace covalente. Como ya se mencionó, se da entre no metales y los no metales son fuertes, presentan alta electronegatividad. Entonces eso hace que ninguno de ellos quiera perder sus electrones como ocurre en el catión y en el anión. ¿Te acuerdas el niñito y el señor fuerte? El niñito es débil porque tiene baja electronegatividad y por ende pierde. Pero acá no, mira, él es fuerte. Mira cómo lucha por su electrón. Él es fuerte, lucha por su electrón. Entonces, si ellos quieren formar un enlace y como los dos son fuertes, la única opción que tienen es compartición de electrones, ¿no? Ellos comparten sus electrones y al compartir sus electrones forman un enlace covalente. Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver cómo el átomo de oxígeno se une con el otro átomo de oxígeno, formando un enlace covalente donde están involucrados dos pares enlazantes, o sea, quiere decir que tenemos dos electrones que se están enlazando, un par, y aquí hay otro par, dos pares enlazantes, ¿no? Y los que no están formando enlace, simplemente están rodeando el átomo de oxígeno porque son sus electrones, tenemos un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, y como no está enlazando, se dicen pares no enlazantes, ¿ok? Eso sería con respecto al compuesto, al enlace covalente. Como habíamos mencionado, los compuestos covalentes, las sustancias covalentes, ¿no? Tenemos en los tres estados. Por ejemplo, el azúcar tiene enlaces covalentes, ¿no? El agua es un enlace covalente, es un compuesto formado por no metal. El dióxido de nitrógeno también es un compuesto covalente. Entonces tenemos el sólido, líquido y gaseoso. El término que se utiliza para estas sustancias covalentes es moléculas y comparados con los metales, con los compuestos iónicos, sus temperaturas de fusión y de ebullición son relativamente bajas, ¿no? Son pésimos conductores, eso quiere decir que como no tienen iones, los únicos que tienen iones son los compuestos iónicos, ¿no? Aquí no hay disociación de iones y por ende pues no van a conducir la energía eléctrica, ¿no? Por eso se dice son aislantes, o sea, pésimos conductores eléctricos. Tenemos la clasificación de los enlaces covalentes. Por lo general, chicos, los covalentes, para que ustedes puedan saber si el compuesto es apolar o si el compuesto es polar, es observar los elementos que están formando el enlace. Si tenemos elementos iguales, ustedes entenderán que las fuerzas son iguales, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a jalar, dame tu electrón. No, toma tu electrón, dame tu electrón tuyo. Cada uno quiere, entonces ambos jalan con la misma fuerza y ninguno permite que le gane su electrón. Entonces, la variación de electronegatividad o la fuerza que cada uno tiene es igual y por ello no hay diferencia, ¿no? Es como en física, no sé si te acuerdas en vectores. Por ejemplo, él jala con una fuerza, él jala con otra fuerza, pero como son el mismo elemento, ¿cómo son esas dos fuerzas? Iguales. Entonces, al final se cancelan y por eso se dice que la variación de electronegatividad es cero. Cuando ocurre ello, decimos que el enlace que se está formando es un enlace apolar, ¿ok? Porque generalmente son elementos iguales. Pero si tenemos elementos diferentes, como estamos viendo aquí, el cloro va a tener una fuerza, el hidrógeno va a tener otra fuerza, que son las electronegatividades, pero son elementos diferentes. Entonces, ¿cómo son esas dos fuerzas? Son diferentes, no se van a eliminar, no va a salir del todo cero. Va a haber una pequeña variación que va a ser menor a 1.9, como habíamos estudiado.
Entonces, cuando se tiene, por lo general, elementos diferentes, decimos que el tipo de enlace que se está formando es un enlace de tipo polar. ¿Ok? Entonces, este enlace sería un enlace covalente polar. ¿Sí me están entendiendo, no, chicos? ¿Está todo claro hasta aquí? Escriben ahí en el chat. Sí, profesora, todo claro. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Porque no estoy parando mucho porque como es un tema que tiene bastantes, una semana que tiene bastantes temas, entonces quiero terminar todo para poder hacer los ejercicios, ¿ya? En el tiempo que tenemos. Entonces, si tienen preguntas, simplemente abren sus micrófonos o escriben en el chat que también ahí los voy leyendo. Muy bien. Ahora, también tenemos en esta parte de los enlaces covalentes, ¿no? Los enlaces que se van a formar cuando cada elemento aporta su electrón. Mira, el hidrógeno aporta su electrón y el cloro aporta su electrón. Dice, ¿formamos un enlace? Claro que sí. Yo te doy un electrón, tú das un electrón, compartimos. ¿Por qué? Porque estamos en los covalentes se comparte, pero ambos aportamos y eso se llama enlace covalente normal. Entonces, cada elemento, ¿ok? Cada elemento aporta electrones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el aporte? Por ejemplo, acá, mira, este oxígeno tiene sus dos electroncitos que estoy colocando de rojito. Este otro oxígeno está aportando aquí. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que ambos aportan. Los enlaces que se están formando son enlaces covalentes normales. Pero si tú observas aquí, este oxígeno del centro, ¿no? Está formando enlace con el oxígeno del extremo del color amarillito, pero estos dos enlaces que estás viendo en la flechita le pertenecen a este átomo de oxígeno. Entonces, aquí, en este enlace que estamos viendo aquí, no hay el aporte de cada uno. Los dos electrones de color azul le pertenecen al oxígeno central. Entonces, solo uno está aportando los electrones. Cuando eso ocurre, se dice que el enlace que está formando es un enlace coordinado o enlace dativo, ¿ya? Esos serían los dos tipos de enlace que nosotros podemos tener en estos compuestos que son covalentes. Y tenemos la clasificación de los enlaces covalentes dependiendo si forma un par de electrones, que se dice que es un enlace covalente simple, ¿no? Mira acá, el cloro aporta su electroncito azul y el hidrógeno aporta su electroncito rojito. Entonces, cuando está formado por un par de electrones, decimos enlace covalente simple. Pero si, por ejemplo, observamos aquí el carbono, está aportando su electroncito, aquí también el carbono su electroncito, y por el otro lado el carbono con su electroncito y el carbono con su electroncito. Entonces, ¿qué tipo de enlace estamos viendo? Esto, cuando se comparte dos pares de electrones, se dice que es un enlace doble. Y si se comparte tres pares de electrones, entonces decimos que se está formando un enlace triple. Eso sería de acuerdo al número de electrones compartidos. Ahora, como habíamos mencionado inicialmente, el objetivo de formar un enlace químico es la estabilidad, ¿no? Y generalmente, chicos, esa estabilidad se da cuando se cumple la regla del octeto. ¿Qué es eso, profesora? La regla del octeto te dice que al formar los enlaces químicos, el átomo alcanza a tener 8 electrones de valencia. Entonces, aquí el flúor, como estás observando, con 7X, las X
o los puntitos representan a los electrones, ¿ya? De cada elemento. Entonces aquí, por ejemplo, el flúor, como puedes ver, tiene sus 7X, o sea, sus 7 electrones propios. ¿Y eso por qué, profesora? Porque si tú te vas a ver a la tabla periódica, el flúor está en el grupo 7A de la tabla periódica. Entonces, por eso es que el flúor tiene 7 electroncitos para que pueda formar el enlace químico, ¿no? Si tú vas a la tabla periódica, y yo espero que estén con su tablita periódica, ¿no? Ay, 4A, aquí, el carbono tiene, está en el grupo 4A, entonces el carbono tiene 4 electroncitos de valencia para poder formar los enlaces, ¿no? Entonces es justamente esos puntitos que ustedes están observando, ¿no? Muy bien, entonces chicos, eh, cuando nosotros formamos el enlace, aquí observamos, miren, el flúor, 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 cada uno con sus 7, y el carbono, cada uno en este caso solo está con sus 4 porque hay un solo carbono. Podemos ver que si nosotros contamos, mira, voy a contar, para el carbono, 1, 2, 3, 4 propios, que son los del carbono, y los que está formando enlace. 5, 6, 7, 8. Ah, entonces el carbono, profesora, tiene 8 electrones. Ahora haz lo mismo con el flúor. El flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propios, más lo que está formando con el carbono. Ah, el flúor también tiene 8 electrones. Entonces, ¿qué decimos? Ah, estamos viendo que este cumple con la regla del octeto, porque los elementos todos tienen 8 electrones. Eso es la regla del octeto. Pero existen excepciones. Por ejemplo, el berilio con el hidrógeno. Podemos observar, ¿no?, que el berilio tiene 2 electroncitos propios, más el hidrógeno que tiene 1, porque el hidrógeno está en el grupo 1A, tiene máximo 4 electroncitos. El hidrógeno como máximo, ¿cuántos electroncitos están observando que forma el hidrógeno, chicos? A ver si me están entendiendo. Cuatro. ¿Cuánto? 4, no. Observa solo el átomo de hidrógeno, solo un hidrógeno. Este hidrógeno, ¿cuántos tiene? 1, 1, ¿correcto? 1 propio, más lo que está compartiendo con el berilio, 2, 2 Dos. electroncitos, exacto. Entonces te das cuenta que ninguno tiene 8. Sin embargo, ese compuesto es estable, existe, pero son excepciones que a pesar que no llegan a 8 electrones, ¿no? Ustedes van a decir que ese compuesto sí existe, pero no cumple con la regla del octeto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. El cloruro de berilio, como habíamos mencionado también, forma un enlace covalente, ¿ok? Así como el tricloruro de boro. Por ejemplo, a ver, el boro. ¿Cuántos electroncitos tiene el boro, chicos? A ver, cuenten todos los electroncitos que está rodeando el boro propios y los que está formando el enlace. ¿A cuántos llega? ¿Cuánto? Muy bien. 3 propios, que es del boro, perfecto. Y 3 más que estaría formando con el flúor. Entonces tiene 6 electroncitos y no llega a cumplir la regla del octeto, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Mucho cuidado. Pero así como hay elementos que no cumplen, no llegan a 8, también hay elementos que se pasan de 8. Y eso se conoce como el octeto expandido. Ahora que me han hecho recordar, voy a compartirles. ¿Ya me están siguiendo en mi canal? ¿O nada seguro? A ver, ¿quiénes me siguen en mi canal ya?
habrán visto que ahí les he compartido un enlace, ¿no? Donde les estoy enviando, justamente me acordé porque les he mandado. Muy bien, Jean-Pierre. Habrán visto que les he mandado justo esto de los compuestos que son octeto expandido, ¿no? Bueno, les voy a compartir dónde está esa información para que ustedes vayan y lo tengan, ¿ya? Igual justo de nomenclatura. Estoy mandando como ya estamos viendo lo que son el examen, ¿no? Entonces, puntos importantes, claves. Acá les voy a compartir. Esto es copiar enlace. Ya, ahí les voy a dejar en el chat el enlace del canal donde ustedes pueden encontrar ahí, recién justo subí ayer lo que son los compuestos, excepciones de elementos que tienen octeto expandido, ¿ya? Así que ahí pueden unirse y pueden observar ahí, descargarlo, imprimirlo, practicarlo, ¿ya? Ahí les voy a estar siempre mandando. También hoy día quedé en mandarles la tabla periódica, así que hoy día voy a subir tabla periódica y voy a subir estados de oxidación. Así que hoy día como vamos a estudiar ello, entonces para que puedan ustedes ahí también descargar, ¿ya? Muy bien, entonces eso me acordé porque ahorita estamos hablando de ello, ¿no? Entonces chicos, aquí continuando. Tenemos sustancias con octeto expandido, ¿no? Son los elementos que tienen más de 8, ¿ya? Tienen más de 8. Aquí está el xenón, por ejemplo, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 propios, pero con los que está formando acá 9, 10, 11, 12, puedes ver que tiene 12 electrones. Profesora, se pasó de 8, sí, es exactamente por eso que se llama octeto expandido. Son átomos que tienen más de 8, pero son estables, ¿ya? Aquí hay 3, ahí en el canal de WhatsApp que les he enviado, ¿ok? Van a ver que existen otros compuestos. Son muy poquitos, no son muchos, por eso es que les he mandado esa información. Si ustedes reconocen, posiblemente si en un examen te viene, te van a venir algunos de ellos, ¿ya? Entonces ahí en ese canal ustedes van a poder ver cuáles son esos otros compuestos que también van a presentar, ¿no? Octeto expandido. Entonces, por ejemplo, si yo cuento acá para el fósforo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 propios, más los 5 que están formando con los átomos de cloro, podemos ver que aquí hay 10 electrones, o sea que presenta octeto expandido, ¿correcto? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, en el mundo de los compuestos covalentes, el término que usamos es molécula. Y las moléculas pueden ser apolares o pueden ser polares. ¿Cuándo se dice que una molécula es apolar? Hay puntos claves que nos van a permitir identificar rápidamente, como por ejemplo, cuando observamos moléculas que son simétricas, o sea que si ustedes trazan, por ejemplo, un plano, un espejo imaginario, ¿no? Todo lo que está arriba es igual a abajo. Si ustedes trazan un plano horizontal, ¿no? Todo lo que está, perdón, vertical, todo lo que está a la derecha es igual a la izquierda. Esa es una manera muy práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo trazar un plano imaginario y todo lo que está a la izquierda es lo mismo de lo que está a la derecha. Entonces, esto es una molécula apolar. Aquí también yo puedo trazar un plano vertical, ¿no? Y puedo ver que efectivamente son iguales. ¿Y eso por qué? ¿Por qué decimos que es apolar? Por las fuerzas, ¿te acuerdas? Es como que jala hacia un lado, jala hacia el otro, pero como las fuerzas son iguales, el momento resultante es igual a cero, ¿no? Entonces, por eso se dice que las moléculas simétricas, el momento resultante es igual a cero, el momento dipolar, y por ello decimos que es una molécula apolar, ¿ok? Pero, por ejemplo, una manera de darnos cuenta en un compuesto o en una molécula polar es cuando nosotros observamos que no hay simetría. Tú trazas aquí un plano imaginario, como habíamos mencionado, y a la izquierda tienes A y a la derecha tienes B.
Entonces, definitivamente las fuerzas van a ser diferentes. Entonces, el momento resultante, el momento dipolar, es diferente de cero. Eso es una forma muy práctica de darte cuenta, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, HCl, profesora, entonces esto es diferente, claro. Entonces, esto es una molécula polar, así de fácil, ¿ok? Porque son diferentes. Y otra manera muy práctica también de poder darnos cuenta que estamos frente a una molécula polar es cuando el átomo central tiene electrones libres. Tú ves que el átomo central tiene electrones libres, ni lo pienses ni lo discutas, tú di que es una molécula polar. Átomo central tiene electrones libres, molécula polar. ¿Ok? Es una manera muy práctica de poder darnos cuenta frente a qué molécula estamos. Y estas moléculas, ¿no? Entre ellas van a formar fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, mira, aquí hay molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua. Diferenciar, chicos, entre fuerza intermolecular y enlace químico, por favor. El enlace químico son tres que hemos estudiado ahorita. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Es la unión entre elementos. En este caso es esto de aquí. Es un enlace covalente. ¿Ok? El enlace es entre átomos. Mira, aquí está. ¿Ya? ¿Y qué es la fuerza intermolecular, profesora? La fuerza intermolecular, como lo dice, es una fuerza entre molécula. Entonces, acá tú tienes una molécula que se atrae con otra molécula. Acá tienes otra molécula que se atrae con otra molécula. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos agua en la tetera, lo tenemos en el estado líquido, vamos a hacer hervir, le damos ¿qué? Temperatura. Tenemos que hacer que llegue a 100 grados Celsius para que ese agua ahora pase al estado de vapor. El agua en el estado líquido, su fórmula es H2O. En el estado de vapor, su fórmula es la misma. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un cambio de estado, tú no cambias los enlaces. Por eso es que hay que diferenciar bien entre un enlace químico y una fuerza intermolecular. Los enlaces químicos no tienen cambios, no pasa nada con los enlaces químicos cuando tú vas de un estado a otro estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo paso de líquido a vapor, profesora? Lo único que ocurre es un reordenamiento de las moléculas porque las fuerzas intermoleculares son más débiles y es más fácil de poder reordenar. Mira cuánto es la fuerza intermolecular. 40 kilojoule. Mira cuánto es un enlace químico. Casi 1000 kilojoule. Entonces no tiene punto de comparación. Es por eso que cuando hacemos hervir el agua, obviamente no se descompone, no hay ruptura de enlace porque mira la cantidad de energía que se necesita. En cambio, las fuerzas intermoleculares requieren menos energía y por eso es más fácil cambiar el estado de líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a vapor, de vapor a sólido, que vienen a ser los cambios físicos, ¿no? De la materia, ¿ya? Entonces, son tres enlaces químicos que acabamos de estudiar, ¿ok? Y son tres fuerzas intermoleculares que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, tener claro, por favor, esas diferencias, ¿ya? No se me vayan a confundir y luego me salen que las fuerzas intermoleculares es lo mismo a un enlace químico, ¿no? Entonces, estas fuerzas intermoleculares que estamos estudiando o que vamos a estudiar a continuación nos permite determinar, por ejemplo, cuándo una sustancia es más viscosa, cuándo una sustancia tiene mayor tensión superficial o quién o cómo, qué sustancia presenta, por ejemplo, mayor temperatura de ebullición, como acabamos de ver. La temperatura de ebullición, por ejemplo, para el agua es 100 grados Celsius, ¿verdad? Pero la temperatura de ebullición, por ejemplo, para un alcohol, ¿no? Es aproximadamente 76, 80, dependiendo del tipo de alcohol. Entonces son diferentes. ¿Y de qué depende esto? Ah, depende de sus fuerzas intermoleculares, ¿no?
Tenemos tres fuerzas intermoleculares. Tenemos la fuerza de London, ¿ok? Tenemos la fuerza de dipolo-dipolo y las fuerzas de puente hidrógeno. Las fuerzas de London son las más débiles. Dipolo-dipolo es más débil que puente hidrógeno. Entonces, la fuerza intermolecular más intensa es la de puente hidrógeno. ¿Qué es la fuerza de London, profesora? O vamos a comenzar con dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo es una fuerza intermolecular que ocurre cuando las moléculas son, antes que les diga, yo quiero que ustedes me digan, a ver, chicos, aquí ustedes están viendo una molécula. De acuerdo a lo que acabamos de aprender, ¿esa molécula es polar o apolar? ¿Polar o apolar? Si se han olvidado, mira, les voy a enseñar. Relación así. Apolar, A, cuando son la resultante igual a 0. Y cuando es 0, A, generalmente cuando son elementos iguales, ¿no? Porque jalan con la misma fuerza. Entonces, si A lo relaciono con ese 0, A de apolar, entonces polar, ¿cómo es? Diferente de 0. Y esto va a ser cuando tengo elementos diferentes. Te vuelvo a preguntar entonces, ¿qué tipo de molécula tenemos ahí? ¿Molécula polar o molécula apolar? Hola. Muy bien, tenemos una molécula polar. Eso es importante, ¿ya? Esto es importante para poder determinar las fuerzas que estamos estudiando. Si ustedes no van a conseguir entender esto, no van a saber identificar qué fuerzas intermoleculares hay en un compuesto. Así que esto es clave, ¿ya? Ya te expliqué, mira, A relaciona con el 0, que es apolar, ¿ya? Y esto cuando elementos iguales. Muy bien, entonces ya observaste que esto es un componente, un compuesto polar. Al ser un compuesto polar, ¿no? ¿Por qué se dice que es polar? Porque tiene los polos positivo y negativo, porque es polar, ¿no? Ese positivo y negativo está indicando que son fuerzas diferentes. Entonces, chicos, cuando tenemos compuestos polares, ¿ok? La fuerza intermolecular que une a esas moléculas, ustedes están viendo acá la molécula, esto es la molécula, y ya sabes que esto es la fuerza intermolecular, ¿no? Esta fuerza intermolecular, ¿no? Como es polar, va a ser dipolo-dipolo, ¿ok? Las fuerzas polares tienen la fuerza intermolecular dipolo-dipolo, por eso tenemos acá dipolo-dipolo. Entonces se unen mediante dipolos-dipolos. Y todos los compuestos, todos, una vez que tú identificas que es polar y tú dices es dipolo-dipolo, siempre le vas a adicionar la fuerza de London. Porque como la fuerza de London es la más débil, esa fuerza de London siempre está presente en todo, ¿ok? Pero si te preguntan, ¿y quién manda? Manda la más fuerte. ¿Y quién es más fuerte? Dipolo-dipolo, ¿ya? Por lo que acabábamos de ver la intensidad. En el caso de moléculas que tienen fuerzas de London, este tipo de moléculas son apolares, como puedes ver, ¿no? Mira, aquí está, flúor, cloro, bromo. Entonces, si son iguales, profesora, esto es una molécula apolar porque el momento resultante es igual a 0. Entonces, si es apolar, la fuerza que une a estas moléculas, como estás viendo aquí, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza es? Es la fuerza de London, ¿ok? Es la fuerza de London, es la única porque no hay más. Aquí no vamos a agregar nada porque el que se agrega siempre es la fuerza de London y esa es la que va a definir sus propiedades físicas, ¿no?
Mientras mayor sea el tamaño, mayor sea el volumen, mira, mayor es la intensidad de la fuerza intermolecular, ¿no? Entonces, por ello va a ser mayor el punto de ebullición, ¿ya? Entonces, aquí esto es apolar, todos son apolares, ¿no? Pero si me preguntan, por ejemplo, ¿quién tiene mayor fuerza intermolecular? Ah, va a tener el yodo. Y el enlace de puente hidrógeno solo vas a decir que existe cuando tenemos enlaces de tipo FON, FH, OH o NH. Profesora, aquí tengo el agua y estoy viendo que tiene el enlace OH, correcto. Ah, entonces, ¿esto qué tipo de molécula es? Al ver el átomo central con oxígeno, con electrones, habíamos dicho que corresponde a una molécula polar, ¿verdad? Ah, entonces, profesora, si es polar porque el momento resultante es diferente de cero, usted dijo que los polar son o tienen fuerzas de dipolo-dipolo. Correcto, acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Pero también que hemos dicho que todo compuesto, toda molécula, ¿qué tipo de fuerza tiene siempre? ¿Cuál es la que siempre va a estar? ¿Cuál es la fuerza intermolecular que siempre va a estar, chicos? La fuerza intermolecular de London. London, ¿ok? Siempre. Pero aquí tenemos algo especial, ya que si existe enlace FH, enlace OH o enlace NH, vamos a tener las fuerzas de puente de hidrógeno. Entonces, tenemos tres fuerzas intermoleculares presentes aquí en la molécula del agua. ¿Cuál es la fuerza que predomina? ¿Cuál es la mayor fuerza entre esas tres? Lo que hemos mencionado, la más fuerte es la de puente hidrógeno, ¿no? Y es esta quien va a definir sus propiedades físicas, ¿ok? Entonces, esos serían las fuerzas intermoleculares. Ahora sí, chicos, antes de pasar al siguiente tema, porque todavía nos falta nomenclatura, ¿ok? Vamos a resolver rápidamente nuestros ejercicios, ¿ya? Miren, la primera pregunta nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Nos dicen, típicamente el enlace entre metal y no metal es iónico, exactamente. Típicamente es generalmente, ¿no? Porque como habíamos mencionado, puede que entre metal y no metal se tenga otro enlace, ¿no? Va a depender de qué, de las electronegatividades. Pero en este caso sí, si ustedes observan el cloro es 3, el potasio es 0.9, si calculamos la variación de electronegatividad, 3 menos 0.9, eso nos da 2.1. ¿Es mayor que 1.9? Sí. Ah, entonces corresponde a un enlace iónico. Eso es verdadero, ¿no? Correcto. El H2S, ¿qué dice del H2S? Es un enlace covalente apolar. Chicos, ya les expliqué. Apolar, profesora, yo tengo que ver que la resultante es igual a 0. Y eso es cuando tengo elementos generalmente iguales. ¿Y tú tienes ahí elementos iguales? No, mira, tienes el H y el S, son elementos diferentes. Cada uno tiene una fuerza diferente y por lo tanto esa variación es diferente de 0, ¿no? Entonces no es un enlace covalente apolar, es un enlace covalente polar. Por eso sería falso. Y las aleaciones son enlaces entre metales. Y como son enlaces entre metales, el enlace que estaría formando es un enlace metálico. Muy bien, entonces esto sí es verdadero y aquí nuestra respuesta es la alternativa A bio. Pregunta número 2. Aquí nos dice marcar cuál sería la alternativa incorrecta. Tenemos una estructura que presenta enlaces simples y estamos viendo que presenta enlaces dobles. Nos preguntan sobre los electrones pi. Los electrones simples son son enlaces de tipo sigma, que es este que estamos viendo.
Y cuando se tiene enlaces dobles, se dice que un par es un enlace pi y el otro es un enlace sigma. Entonces, bajo ese criterio, nos preguntan si es que presenta 8 electrones pi. Entonces, miren, aquí estaría el electrón pi, aquí estarían los electrones pi, aquí estarían los electrones pi y aquí estarían los electrones pi. Un enlace pi está formado por un par de electrones pi. Entonces ya son 4, 5, 6 electrones pi, 7, 8 electrones pi. Eso sería correcto. ¿Ok? Número 2, dice letra B, hay 5 pares no enlazantes. Entonces los no enlazantes son los electrones que no forman enlace. En este caso, por ejemplo, el nitrógeno, chicos, está en el grupo 5A de la tabla periódica. Significa que tiene 5 electrones para poder formar enlace. Y vamos a ver cuántos está formando. Con el hidrógeno, mira, aquí voy a ampliar, ¿ya? Aquí este nitrógeno, esto de aquí, estoy haciendo un zoom. Este nitrógeno estaría aquí, el hidrógeno aquí, el hidrógeno aquí. Y como puedes ver, tiene 1, 2 y 3, pero son 5. Ah, entonces aquí tiene el nitrógeno un parcito libre, ¿ya? Para el nitrógeno. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para el oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. Quiere decir que tiene 6 electroncitos. Aquí está formando así 1, 2 y le falta 4, 5, 6. ¿Correcto? Entonces aquí está 2 pares más. Y por aquí, mira, tenemos otro oxígeno que voy a colocar por aquí, OH. Entonces ese oxígeno tiene un electroncito, 2 electroncitos, pero son 6, 3, 4, 5, 6. Entonces, chicos, estamos observando cuántos pares de electrones no enlazantes. Nos dice, hay un total de 5 pares no enlazantes. Nos dice, hay un total de 5 pares no enlazantes. Yo veo acá más pares enlazantes. Ah, no, sí, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, pensé que eran más. Muy bien, sí, eso es correcto. Ahí están los 5 pares no enlazantes. Los demás sí todos son enlazantes. ¿Ok? Entonces, esto es verdadero también. Hay 7 átomos de carbono con hibridación sp2. Cuando nosotros tenemos enlaces de carbono formando doble enlace carbono-carbono, chicos, se dice que el carbono-carbono, la hibridación que va a presentar por lo general cuando tiene enlace doble, es una hibridación de tipo sp2, ¿correcto? Entonces, si nosotros analizamos ahora ello aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono. Todos estos puntitos que ustedes están viendo, que estoy resaltando, son carbonos, todos, ¿ok? Entonces, aquí tiene hibridación sp2, aquí también tiene hibridación sp2, tiene hibridación sp2, 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 sp2. Entonces, aquí tenemos ya 6 y con este de aquí son 7 carbonos con hibridación sp2. Eso es correcto. Ahí estamos observando. Luego nos dice, la molécula posee resonancia. ¿Qué es resonancia, chicos? Resonancia se dice cuando los electrones, esos enlaces dobles, presentan movimiento. Por ejemplo, ahorita ustedes están viéndolo así, ¿verdad? Perdón, así, sí, así está. Pero no es la única forma que puede estar ese anillo de benceno de esa manera. Esos dobles enlaces pueden rotar dentro del anillo. Entonces, esto ahora puede venir aquí y al correr aquí uno, aquí también corre uno y aquí corre uno. Entonces, ese movimiento, ¿no? Y esto puede volver a seguir rotando, eso se llama resonancia, ¿no? Entonces nos dice, ¿el compuesto presenta resonancia? Sí, eso es correcto, presenta resonancia. Y luego nos dice, los átomos del anillo poseen geometría tetraédrica. ¿Cuándo se dice que presentan geometría tetraédrica? Cuando el carbono presenta hibridación de tipo sp3. Y como nos están hablando del anillo,
Esto es el anillo al cual se está refiriendo, ¿ok? Y como podemos ver en el anillo, chicos, todos son hibridación de tipo sp2. Así que, por lo tanto, la respuesta sería la alternativa enano. ¿Ya? Siguiente pregunta. Nos piden marcar lo incorrecto con respecto a los metales. ¿Los metales son maleables y dúctiles? Sí, propiedades de los metales, verdadero. ¿La teoría del mar de electrones permite explicar sus propiedades? Exactamente. La teoría del mar de electrones, que son los cationes enlazados con los electrones deslocalizados, que es lo que hemos aprendido, ¿no? Permite explicar justamente toda esa maleabilidad, ductibilidad. Excelentes conductores del calor y de la electricidad, correcto. Los metales del grupo 1A. Chicos, los metales del grupo 1A, si ustedes miran su tablita periódica, se encuentra el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿verdad? Estos elementos del grupo 1A tienen solo un electroncito para formar enlace. Por eso se dice grupo 1A. Entonces, los metales del grupo 1A tienen la capacidad, ¿no? O pierden ese electroncito. ¿Por qué? Porque ellos tienen baja electronegatividad. Acuérdate, son débiles. ¿Te acuerdas el niñito? Por lo tanto, ellos van a formar cationes, pero van a formar cationes más uno, que indica que pierden ese único electrón que tienen. Entonces no se llaman divalentes, se llaman monovalentes porque es solo un electrón que pierden. Entonces, por eso aquí lo incorrecto sería la D. Y nos dice, ¿se pueden oxidar en presencia del oxígeno para formar los óxidos? Sí, a continuación vamos a ver la formación de los compuestos inorgánicos y vamos a ver que efectivamente cuando entra en contacto con el oxígeno es donde se forman esos óxidos, ¿no? Esa sería entonces la respuesta. ¿Me están siguiendo, chicos? Mm, ¿Sí? ¿Estamos Claro. bien? Sí, ¿no? Ya, no me abandonen, por favor. Normalmente a mí me gusta siempre preguntarles, pero lamentablemente por el tiempo no puedo permitirme o no puedo hacer esas preguntas, ¿no? Estar interactuando un poquito más, ¿ya? Entonces, por eso es que tengo que correr un poquito, sobre todo cuando tenemos estos temas que son bastante amplios, ¿ya? Pero sí, cualquier pregunta, ya ustedes saben que pueden hacerla, abrir sus micrófonos o escribir en el chat. En esta pregunta número 4, ¿ok? Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad, ¿correcto? Con respecto a las fuerzas intramoleculares. Aquí, por ejemplo, tenemos el tetracloruro de carbono. Dice, es una molécula apolar que contiene enlaces polares. Aquí, chicos, en este tema de fuerzas intermoleculares, el objetivo es saber determinar si es polar o apolar. Y para ello, ustedes tienen que aprender a dibujar. Profesora, ¿cómo dibujo el CCl4? Una forma muy rápida y práctica es que tú coloques al átomo que está en menor cantidad, ¿no? Como átomo central. Y los otros cuatro cloros que estás viendo, trates de rodear a ese átomo lo más simétrico posible. Entonces te puedes dar cuenta, profesora, el carbono tiene 4 porque está en el 4A y el cloro está en el grupo 7A. 2, 4, 6, 7, que va a formar su enlace. 2, 4, 6, 7, forma su enlace. 2, 4, 6, 7, forma su enlace. 2, 4, 6, 7, forma su enlace. Ahora yo les pregunto, chicos, miren bien la estructura. El momento dipolar, ves que es una molécula simétrica. ¿Cuánto es el momento dipolar aquí? ¿Es igual que 0 o diferente que 0? Y de acuerdo a ello, ¿cuál sería la molécula? ¿La molécula es polar o apolar? Apolar. Muy bien, la molécula es apolar. Hasta aquí todos muy bien, ¿no? Pero ojo que no te está preguntando, no, sí, perdón, te está diciendo también, la molécula es apolar, hasta aquí muy bien, es apolar. Y aquí viene lo interesante.
¿Contiene enlaces polares? Ah, ahora está preguntando por los enlaces de aquí. Carbono, cloro, carbono, cloro, carbono, cloro. Entonces, ¿qué me puedes decir del enlace carbono, cloro? ¿Este enlace es polar o apolar? El mismo criterio, chicos. El mismo criterio. Si son elementos iguales, decimos apolar. Si son elementos Polar. diferentes, es polar, ¿no? Por lo general, ¿ya? Por lo general. Listo. Entonces, esto es verdadero. Número 2, que dice, el etanol. Mira, aquí está el etanol. Te presentan en la fórmula. Y una cosa aquí que quiero que sepas. Cuando ustedes vean que tiene el grupo OH, ya lo identificaste, profesora, esto me dice que tiene fuerzas de puente de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Puente de hidrógeno por el famoso FON. Si tiene puente de hidrógeno, que es la fuerza más intensa, ¿no? Entonces también va a tener, ¿qué cosa? También va a tener dipolo-dipolo, porque todas las que son polares tienen dipolo-dipolo y además todas tienen London. Pero ¿quién es la fuerza que va a priorizar la fuerza con mayor intensidad? Esta de puente de hidrógeno. Este tiene un OH, así que presenta puentes de hidrógeno, ¿no? Y este, mira, comparado con el etanol, que también es otro alcohol, pero es un diol, tiene más OHs. Entonces, aquí va a tener, mira, CH3, CH, perdón, CH, CH2, CH2OH y CH2OH, así es. Muy bien, entonces aquí podemos ver que tiene más OHs, ¿no? Entonces también va a tener las mismas fuerzas, chicos. Va a tener puente de hidrógeno, va a tener dipolo-dipolo y va a tener London. Va a tener las tres, ¿no? Puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y London. Pero ¿quién va a ser mayor? ¿Quién tiene más? Él tiene más OHs. Ah, entonces la fuerza de puente de hidrógeno del etanol diol va a ser más intensa que el etanol. Y acá nos dice que del etanol es más intenso. No, eso sería falso, ¿no? Este es más intenso que el etanol que tiene un solo OH. Por ello es incorrecto. Y el metano. Dibuja el metano en tu mente. ¿Cómo dibujarías el metano? Profesora, el carbono aquí y lo rodea el hidrógeno. 4 hidrógenos. Ahí está. Rodeado de los 4 hidrógenos. Chicos, ¿qué tipo de molécula es esto? ¿Polar o apolar? ¿Ya están expertos o no? Apolar. Muy bien, apolar. Y si es apolar, ¿qué tipo de fuerza intermolecular tiene? ¿London, dipolo, dipolo o puente hidrógeno? ¿Qué tiene? La más débil. Apolar es la más débil. O sea, solo tiene London. ¿Ok? Siempre que tú tengas una estructura polar, solo tiene London. Y te está pidiendo que compares con el agua. El agua es así. Ya lo hemos visto en ejemplos, ¿no? Polar o apolar el agua, chicos. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Cultura general. El agua es polar porque tienes el átomo central con tus electrones libres. Si es polar y tienes los enlaces OH. Entonces el agua tiene puente de hidrógeno, tiene dipolo-dipolo y tiene London. ¿Cuál es la fuerza que vas a comparar? En la polar su única fuerza es London y en el agua su fuerza mayor es la de puente hidrógeno.
¿Quién tiene mayor punto de ebullición? El que tiene mayor fuerza intermolecular. O sea, él gana porque tiene puente hidrógeno. Entonces el agua tiene mayor punto de ebullición que el metano. ¿El metano tiene menor punto de ebullición que el agua? Verdadero, verdadero. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso sería nuestra respuesta, ¿no? La alternativa verdadero, falso, verdadero, la alternativa var. Acá tenemos ahora sí las fórmulas, ¿no? Y para poder hablar de las fórmulas, chicos, ahora sí nos vamos rapidito a ver nomenclatura. Ya, a ver. Para el caso de nomenclatura, las reglas son claras. ¿Qué cosa hay que saber para el caso de nomenclatura? Nos dice lo siguiente. Cuando tenemos sustancias que están solitas, ¿no? Mira acá, sustancias simples o elementos sin combinarse, su estado de oxidación es cero. Estas reglas ustedes tienen que saber. El hidrógeno por lo general trabaja con +1, como podemos observar. Cuando está al lado del metal, el hidrógeno trabaja con -1 en el caso de los hidruros, ¿ok? Pero por lo general, cuando trabaja con no metales, vamos a ver en ese caso, perdón, tenemos, sí, que vamos a ver que ese hidrógeno trabaja con -1. Pero cuando trabaja, por ejemplo, en compuestos que vamos a ver que son oxigenados, vamos a ver que el hidrógeno por lo general trabaja con +1. El oxígeno por lo general trabaja con -2, pero existen algunos compuestos que trabajan como -1, como por ejemplo en el flúor, que también podemos ver que trabaja con +2, ¿no? Son reglas que ustedes tienen que saber, ¿ya? Entonces, generalmente ustedes acá tienen que darle más énfasis acá. El hidrógeno por lo general +1, el oxígeno por lo general con -2, sustancia pura elemental trabaja con estado de oxidación 0. En el caso de los metales alcalinos, como son del grupo 1A, trabajan con su estado de oxidación +1, y en el caso de los alcalinos térreos, que son los elementos del grupo 2A, trabajan con su estado de oxidación +2. Son reglas que nos van a permitir determinar los estados de oxidación de otros elementos. Y cuando tenemos un compuesto, el estado de oxidación, la suma de los estados de oxidación, como dice acá, va a ser igual a 0. Entonces, por ejemplo, hidrógeno, ¿con qué trabaja? Acabamos de mencionar que por lo general trabaja con +1. Oxígeno, por lo general trabaja con -2, y por lo tanto, si nosotros hacemos la suma, mira, 2 por +1, ahí está +2, -2 con 1, -2, todo eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Si yo quisiera determinar, por ejemplo, el estado de oxidación del manganeso, ¿tú qué vas a decir? Oxígeno, profesora, trabaja con -2, entonces vas a multiplicar así. X por la cantidad del manganeso, que es 1, 1 por X, más -2 por 2, ahí está, todo tiene que sumar 0. Entonces de aquí despejas X y puedes ver que X trabaja con su estado de oxidación +4. Otro ejemplo, calcio trabaja con +2. Entonces, profesora, aquí cómo voy a, yo de dónde sé que el calcio trabaja con +2. Ya, es justamente lo que ustedes tienen que saber de cabeza, ¿no? No sé si en el canal que les he mandado hace un ratito, ¿no? En el canal de WhatsApp, que tiene el mismo nombre que el canal de YouTube, Química Fácil con Claudia, voy a verificar si les he mandado el cuadro de los estados de oxidación. Si no les he mandado, hoy día se los envío para que ustedes sepan de cabeza, de memoria, todos los estados de oxidación que es importante que ustedes conozcan.
Los estados de oxidación no les van a dar de dato, así que necesitan saberlo de cabeza, ¿ya? Entonces, de la regla que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Que los elementos del grupo 2A tienen estado de oxidación más 2, es justamente donde yo estoy aplicando que el calcio tiene su estado de oxidación más 2. Entonces, teniendo criterio ello, coloco aquí más 2. Por lo tanto, el oxígeno, que también por regla acabamos de ver que tiene menos 2, y mi duda sería cuánto es del fósforo, con qué estado de oxidación está trabajando ese fósforo. Y la regla que dice que todo tiene que sumar 0. 3 con más 2, ¿ok? 3 con más 2, 1 por X. Perdón, no es 1, es 2. ¿Por qué? Justamente aquí, importante. Es 1 aquí, pero como está multiplicando con el paréntesis, por eso es 2, ¿no? Y en el caso del oxígeno, aquí es 4 multiplicado por 2, son 8 por menos 2. O sea, se multiplica la cantidad de átomos con su estado de oxidación. Y todo eso tiene que sumar 0, y de acá podemos ver que el estado de oxidación del fósforo es 5. Entonces, en los exámenes te van a preguntar, determina los estados de oxidación del tal compuesto. Entonces tienes que aplicar esa reglita, ¿ya? Muy bien. Una vez que nosotros aprendemos a determinar los estados de oxidación, tenemos que saber también este cuadrito. La nomenclatura es las formas que nosotros podemos nombrar a los compuestos, ¿no? Por ejemplo, existen 3 tipos de nomenclatura. Tenemos la nomenclatura tradicional o clásica, la nomenclatura stock o la nomenclatura sistemática o yupa. Esas 3 vamos a estudiar. Y en el caso de la nomenclatura tradicional, ¿qué es lo que tengo que saber? Tú tienes que saber cuántos estados de oxidación tiene un elemento para que tú elijas cuál prefijo y cuál sufijo vas a utilizar. Por ejemplo, en el caso de los estados de oxidación que tienen elementos que tienen un único estado de oxidación, como por ejemplo, profesora, el calcio, su único estado de oxidación es más 2. Entonces estoy aquí. Cuando el elemento tiene un único estado de oxidación, nos dice que la nomenclatura simplemente va a ser ICO, ¿no? Simplemente va a ser terminación ICO o el nombre tal cual. Entonces, su nombre de este compuesto es, por ejemplo, óxido cálcico, porque está terminando en ICO, su único estado de oxidación, ¿no? Por ejemplo, para el hierro, y es por ello que les digo, ustedes tienen que saber cuántos estados de oxidación tiene cada elemento, si no están fritos, ¿ah? Profesora, ¿y esto cómo me voy a aprender, chicos? Practicando. Si ustedes practican una y otra vez los ejercicios, ¿no? Tienen ahí todo un banco de preguntas en mi canal con la solución. Vayan a practicar, vayan a la semana 1, la semana, no, esa semana es, creo, semana 2 o 3, si no me equivoco, del ciclo ordinario. Vayan a los ciclos, busquen, hoy día he estudiado configuración, hoy día he estudiado tabla, hoy día he estudiado nomenclatura, vayan y busquen esa semana en esos videos. Intenten resolver, refuercen todo lo que aprendemos resolviendo ejercicios. ¿No entiendes? Mira cómo se resuelve. Vuelve a intentar de nuevo, así vas a aprender. Si tú haces esta metodología, no solamente para química, yo siempre les repito, para todos los cursos, trigo, geo, física, porque eso es la forma, ustedes van a ver que es un nivel, en 2, 3 meses ustedes van a ver, chicos, resultados, pero así, abismales, porque la práctica, el secreto es eso, practicar. Practica, practica, practica y vas a ver que te vas a ir conociendo el mayor número de problemas. Vas a ir a un examen, vas a ver un problema, tú sabes cómo atacar el problema. Pero si ustedes no practican, por más que me entiendan ahora la clase al 100% y luego se van, se sientan y esperan mañana o a la otra semana para volver a ver química, todo lo que me estás entendiendo, todo lo que estás aprendiendo, se desvanece ese conocimiento. Pero si tú mañana refuerzas, pasado mañana o de acá 2, 3 días vuelves a ver, estás reforzando
esa información entra a tu cabecita y cuando tu cabecita logra entender, chicos, ya esa información no sale, ¿no? Y esa información se te queda de por vida, ¿no? Entonces, por eso tienen que practicar, ¿ya? Estados de oxidación del hierro, profesora, tiene dos. Ah, ¿en dónde estás? Estoy en este caso, profesora. Entonces me dice que para el chiquitito use el oso y para el mayor use el ico. Ah, muy bien. Entonces, si yo quiero formar un compuesto, por ejemplo, el famoso feo, ¿cómo es la chapa de los feos? La chapa química, óxido ferroso. Ahí está, el óxido ferroso porque está trabajando con el menor. ¿Y si trabajo con el más 3, profesora? Ah, si trabajas con el más 3, ¿cómo se va a llamar si trabajamos con 3? A ver si me están entendiendo. Óxido férrico. Muy bien, excelente. Facilito, ¿verdad? Es facilito cuando ustedes saben muy bien los estados de oxidación y la tablita que te estoy colocando aquí. ¿Ya? Óxido férrico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Igual aquí, por ejemplo, el cobre tiene dos estados de oxidación. Profesora, para el pequeñito oso, para el mayor ico, ¿no? Y acá sería, por ejemplo, el hidróxido. Sería, si es más uno, hidróxido cuproso, porque está trabajando con el menor estado de oxidación. Eso es la forma en que tendríamos que utilizar la nomenclatura eh, tradicional, ¿ok? Muy bien, tenemos la nomenclatura sistemática. Este tipo de nomenclatura nos dice que vamos a utilizar los prefijos monos, di, tri, tetra, dependiendo cuántos elementos estén formando el compuesto, ¿no? Un momentito, por favor. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, dióxido de carbono, trióxido de dialuminio. Estás viendo que se están usando esos prefijos, ¿no? Pentóxido de dinitrógeno, monóxido de carbono. O sea, es facilito. Solo usamos esos prefijos y eso corresponde a la nomenclatura sistemática. La nomenclatura Stock utiliza los números romanos. Por ejemplo, ya sabemos que el hierro tiene estados de oxidación más 2 y más 3. En el caso del plomo, por ejemplo, tiene más 2 y más 4. Si yo tengo los compuestos aquí, donde el hierro está trabajando con 2, esto es el óxido de hierro 2. Aquí está trabajando el hierro con su estado de oxidación más 3. Ah, entonces es el óxido de hierro 3. Coloco en números romanos de acuerdo al estado de oxidación que está trabajando ese compuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí el aluminio, su único estado de oxidación es más 3. Entonces, si su único estado de oxidación es más 3, aquí sería simplemente hidróxido de aluminio. Profesora, ¿por qué no se coloca el 3 en romano? Por esta información. Cuando el elemento presenta un único estado de oxidación, no es necesario colocar el número romano, ¿ya? Solo colocamos los números romanos cuando observamos que el elemento tiene dos o más estados de oxidación. Y es así como, chicos, llegamos a la parte de las funciones oxigenadas, las funciones hidrogenadas, ¿no? Que vienen a ser los compuestos inorgánicos, ¿no? Entonces aquí, un momentito, chicos, un momentito.
Ya, ahora sí. Entonces, chicos, aquí tenemos las funciones oxigenadas, son todas estas funciones que vamos a ver que reaccionan con el oxígeno, y las funciones hidrogenadas, que son aquellas que reaccionan con el hidrógeno. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de los óxidos se da cuando se forma un metal con el oxígeno trabaja con su estado de oxidación -2. Por ejemplo, aquí trabaja el hierro. Ya sabemos que el hierro tiene su estado de oxidación +3. Cuando se combina con el oxígeno, se estaría formando ese óxido. ¿Cuál es el nombre de ese óxido? De acuerdo a las nomenclaturas que acabamos de estudiar, sería el estado de oxidación mayor. Entonces, la terminación ico, óxido férrico. Si es stock, óxido de hierro con su número romano 3, y si es sistemático, trióxido de dihierro. Ahí está, trióxido de dihierro, ¿no? En el caso del calcio, único estado de oxidación, entonces el calcio se combina con el oxígeno, se cancelan los estados de oxidación porque son iguales, o sea, se simplifican, mejor dicho, y esto sería nuestro resultado, un óxido de calcio. Su nombre, óxido cálcico, porque tiene un único estado de oxidación, óxido de calcio sin el número romano porque no es necesario, y en la sistemática simplemente monóxido de calcio. Los óxidos ácidos, en este caso, los óxidos ácidos se dan entre un no metal y el oxígeno, que también trabaja con su estado de oxidación -2. Tenemos aquí entonces carbono, por ejemplo, estado de oxidación del carbono +2 y +4. Al combinarse, vemos que se pueden simplificar y tendríamos el CO2. Nomenclatura, de acuerdo a lo que hemos visto, en la nomenclatura de los ácidos, de los óxidos ácidos, el término en la nomenclatura tradicional, ¿no?, que hemos visto clásico, se usa el anhidrido, como dice acá. Entonces sería anhídrido carbónico, terminación ico. En el stock sería óxido de carbono 4 porque está trabajando con el mayor, y en la sistemática sería dióxido de carbono, ¿no? Eso sería el nombre para esos óxidos ácidos. Los hidróxidos tienen el grupo OH. Una manera muy práctica de poder observar con qué estado de oxidación trabaja un elemento químico es viendo ese valor que está al costadito del OH. Por ejemplo, aquí hay 1. Cuando no hay nada significa que hay 1. Eso es porque el sodio acá está trabajando con su estado de oxidación +1. Aquí es 2. El calcio está trabajando con su estado de oxidación 2. Aquí es 3, el aluminio trabaja con su estado de oxidación 3, ¿no? Y los nombres respectivamente, simplemente por el hecho que es función hidróxido, todos tienen el nombre de hidróxido y con las reglas que ya hemos visto de acuerdo a la nomenclatura. Si es sistemática, dihidróxido, trihidróxido, de acuerdo al número de OHs que tenemos. Si es la nomenclatura stock, simplemente decimos hidróxido de aluminio y no colocamos el número romano porque el aluminio tiene su único estado de oxidación 3. En cambio, en el caso del hierro, por ejemplo, el hierro tiene su estado de oxidación +2 y +3. Y ese hierro aquí trabaja con su estado de oxidación 2, ¿no? Entonces sería hidróxido de hierro y entre paréntesis el 2. La nomenclatura tradicional, usamos el cuadrito del oso ico perico, ¿no? Y en el caso de la plata, su único estado de oxidación es +1, terminación ico, y en el caso del calcio, su único estado de oxidación es 2, entonces sería hidróxido cálcico, ¿no? Entonces, como pueden ver, todas estas nomenclaturas, chicos, sale, ¿no? O va a salir, van a poder resolver siempre en cuando ustedes saben los estados de oxidación. Si no tenemos claros los estados de oxidación, entonces ahí es el detalle, ¿ya? Los ácidos oxácidos tienen la siguiente forma. Ellos van a utilizar la nomenclatura tradicional, y esos ácidos oxácidos, chicos, van a ser la formación de un ácido, de un óxido ácido más el agua. Todo ácido oxácido tiene la forma de un hidrógeno H y el oxígeno. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver el bromo 2 con oxígeno 5. Esto quiere decir que viene del oxígeno
que trabajó con -2 y el bromo está trabajando con su estado de oxidación 5, ¿no? Porque los estados de oxidación finalmente se cruzan. Entonces, cuando se combina con el agua, mira, tenemos dos hidrógenos, tenemos dos bromos y contamos nuestros oxígenos. Oxígeno 5 más oxígeno 1 son 6. Entonces aquí se simplifica y podemos ver que se tiene la formación de ese ácido, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a llamar el ácido? Depende del estado de oxidación. Por ejemplo, ácido nítrico. Aquí el nitrógeno está trabajando con su estado de oxidación +5. En el caso del nitrógeno tiene +3 y +5. Si trabajo con el +5 nos dice que la terminación es -ico. Entonces los ácidos simplemente serán ácido nítrico. Azufre. En este ácido sulfuroso el azufre trabaja con +6. Estados de oxidación del azufre, +2, +4, +6. Está trabajando con el, perdón, ahí está trabajando con +4. ¿De dónde saca que es +4, profesora? De lo que acabamos de aprender. El hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno trabaja con -2, y si yo no sé, pongo X. ¿Qué se cumple? Se cumple que 2 por +1, +2, más 1 por X, más X, más 3 con -2, -6. ¿Cuánto tiene que sumar? Tiene que sumar 0. Y de acá puedes ver que X trabaja con su estado de oxidación +4. O sea que el azufre está trabajando con +4 y la terminación sería ácido sulfuroso. ¿Ya? Eso tengo que saber para poder determinar el estado de oxidación y el nombre de ese compuesto. Los hidrácidos son aquellos compuestos que se van a formar con los elementos del grupo 6A y 7A. Chicos, toda esta parte que estamos viendo, ¿no? Seguro que es bastante información, ya se me habrán mareado. Y es comprensible, porque toda esta parte de funciones inorgánicas es memoria, ¿ya? Todo esto lo que estamos viendo después de los ejercicios nomenclatura inorgánica, todo es memoria, chicos. Entonces aquí lo que les queda prácticamente es practicar nada más. Conocer, por ejemplo, elementos del grupo 6A trabajan con su estado de oxidación -2 y los elementos del 7A trabajan con su estado de oxidación -1. De cabeza se tienen que saber. Los hidrácidos solamente se forman con ellos y va a ser cuando el hidrógeno reacciona justamente con esos elementos que van a trabajar con esos dos casos de su estado de oxidación. El -2 para estos elementos y el -1 para estos elementos. Entonces, cuando se tiene, por ejemplo, estos hidrácidos, ¿no? Los hidrácidos se van a encontrar en un estado gaseoso y el nombre que reciben, la nomenclatura que recibe es la terminación uro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto es azufre, sulfuro de hidrógeno. Ese es el nombre de ese hidrácido. Entonces, cuando trabajo con flúor acá, -1, fluoruro de hidrógeno. Cloro -1, cloruro de hidrógeno. Bromo -1, bromuro de hidrógeno. Yodo -1, yoduro de hidrógeno, ¿no? Son contaditos, ¿ok? Y hay que diferenciar de lo que vamos a ver a continuación, que vienen a ser los ácidos, porque los hidrácidos están en estado gaseoso. Mira, H2S gaseoso es un hidrácido. Mira la fórmula, HF gaseoso, hidrácido, HF acuoso, cambia el estado, cambia tu sustancia. Ya no es un hidrácido, sino es un ácido. ¿Y qué es lo que los diferencia? Solo el estado. ¿Por qué? Porque los ácidos hidrácidos, ¿qué va a pasar cuando tú tienes un hidrácido y combinas con agua? Formas el ácido hidrácido que se encuentra en medio acuoso. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un hidrácido y un ácido hidrácido. Muy bien, entonces aquí tenemos cómo se va a llamar el ácido hidrácido, profesora. Ahora el ácido hidrácido se va a llamar con la terminación hídrico. Entonces, si esto era sulfuro de hidrógeno, ahora se llama ácido sulfídrico.
Si este era seleniuro de hidrógeno, ahora se llama ácido selenídrico. Esto era el teluro de hidrógeno, esto se llama ácido telurídrico, ¿ok? Entonces la terminación de los ácidos hidrácidos siempre son en hídrico y son contaditos, como acabamos de ver, son 7 elementos, 8 elementos que van a tener los hidrácidos y los ácidos hidrácidos. Una manera muy práctica para que ustedes puedan aprender a nombrar los compuestos es que se tienen que saber los aniones, ¿no? Por ejemplo, los aniones, ¿para qué sirven? Los aniones sirven para formar las sales. Y la regla dice que los aniones, por ejemplo, lo que es el sulfuro, los que derivan de los hidrácidos, ¿no? Es cuando se disocia el hidrógeno. Cuando el ácido sulfídrico disocia sus hidrógenos, en este caso tiene dos, forma el anión sulfuro. Cuando el ácido selenídrico disocia sus dos hidrógenos, forma el ion seleniuro, ¿no? Estos son para los ácidos hidrácidos, que no tienen oxígeno. Pero en cambio para los ácidos oxácidos, que sí tienen oxígeno, el mismo criterio, disocia su hidrógeno y forma el ion nitrito. Todo lo que termine en oso pasa a hito, todo lo que termine en ico pasa a ato y todo lo que termine en hídrico pasa a uro. Estos van a ser los nombres que vamos a encontrar en los aniones. Ácido sulfuroso, oso, hito, le quito los hidrógenos y ya se forma el anión sulfito. Entonces, con la práctica, ¿no? Que ustedes van a hacerme caso, ¿verdad? Van a practicar. La idea es que ustedes tienen que conocer todos los aniones para poder formar estas sales. Mira, acá te he puesto un cuadrito ya bien resumidito de lo que tienes que saber de cabeza. Nitrito, nitrato, sulfito, sulfato, carbonato, fosfato, clorato, bromato. Estos aniones son los aniones que van a formar la sal oxisal. Entonces es muy práctico cuando tú manejas muy bien tu anión, ¿no? Entonces acá tú tienes, por ejemplo, miren cómo se forman las sales. Las sales se forman de un hidróxido, que es una base, con un ácido. Ahí se forma la sal oxisal. El hidróxido te va a generar el metal. En este caso nos va a generar el magnesio más 2. El ácido nos va a generar el anión. En este caso nos va a dar el anión nitrato, ¿no? Y así se forma la sal. Una vez que tú identificas el metal y el anión, es facilito porque al 2 lo mandas por aquí y al 1 lo mandas por aquí. Entonces, ¿qué dices? El magnesio es con 1, o sea, no coloco nada, y el NO3 es con ¿cuánto? Con 2. Los signos no se ponen y ahí está, mira, la sal de, ¿cómo se llama? Si tú identificaste muy bien tu anión, profesora, él es el anión nitrato. Muy bien. Por eso es importante que sepas. Y esto es el metal de magnesio. Entonces, ¿cómo se llama tu sal? Nitrato de magnesio. Ahí está la sal que acabamos de formar. ¿Te das cuenta? Entonces, clave es conocer esos aniones. En las sales aloideas, lo mismo. Tenemos aquí los aniones importantes, los sulfuros, teluros, teleniuro, ¿no? Fluoruro, y ellos van a también a reaccionar un hidróxido con un ácido hidrácido, ¿no? Entonces, estos van a formar las sales aloideas que no tienen oxígeno. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí, el hidróxido de sódico con ácido bromídrico y forma la sal de bromuro sódico. Como puedes ver, estas sales no tienen oxígeno, ¿no? Simplemente es la unión de un metal con un no metal. De aquí, como hemos dicho, ¿qué nos proporcionan los hidróxidos? Los hidróxidos nos proporcionan los metales, calcio más 2 en este caso. Y del ácido, ¿qué nos proporciona? Del ácido nos proporcionan los aniones, en este caso el anión cloruro. Y aquí se forma mi sal, la cruzadita, ¿no? Entonces el 2 viene por aquí, el 1 viene por aquí y se forma mi sal. ¿Qué voy a tener? Calcio 1 y cloruro 2. Ahí está, chicos. ¿Cómo se llama este anión? Mira, aquí está ese anión. Ese anión se llama cloruro, ¿correcto? ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama calcio. Entonces, ¿cómo se llama la sal? Cloruro de calcio.
Ahí está, cloruro de calcio, ¿ya? Eso sería, chicos, la forma de nombrar a esas sales. Y acá tenemos eh, algunos hidruros metálicos, ¿no? Los hidruros metálicos simplemente es el metal con el hidrógeno, muy sencillo, su nombre es hidruro de calcio en la nomenclatura común, en la stock o en la sistemática de hidruro de calcio. Simplemente es cuando se forma el magnesio perdón, el metal, cualquier metal con el hidrógeno. Y aquí el hidrógeno en esos hidruros trabaja con su estado de oxidación -1. Y tenemos los hidruros especiales, y como ya les mencioné, este tema de, de nomenclatura inorgánica, ¿ok? Es bastante memoria. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería la teoría con respecto a nuestros compuestos inorgánicos. Y ahora sí, vamos a continuar con los ejercicios correspondientes a este tema. Muy bien, entonces aquí, ¿qué nos dicen en esta pregunta? Miren acá. Eh, Nos dice marcar, ¿no? Los compuestos, las fórmulas que representan a los compuestos mencionados. Aquí podemos ver, por ejemplo, el nitrato de plata, ¿no? Menciona el nitrato de plata y menciona al cloruro de plata. Entonces, ¿por qué les decía que es importante que ustedes sepan los aniones? Porque va a ser de esta manera, ¿no? Nitrato de plata, acá nitrato, ahí está, nitrato, y la plata trabaja con su estado de oxidación +1. Entonces, cuando se combina, mira, plata y nitrato, ahí está el nitrato de plata. Cloruro de plata, lo mismo, cloruro -1, ¿no? Cloruro -1, y aquí sería la plata +1. Igual se combina y tenemos ese cloruro de plata. Entonces nuestra fórmula mencionando esos dos compuestos sería la alternativa casa. Entonces, una manera práctica, chicos, en esta parte es saberse bien de memoria los aniones. Eso les va a facilitar bastante que ustedes puedan identificar y reconocer a los compuestos, ¿no? En la siguiente pregunta nos dice, marcar el valor de verdad o falsedad. El borano, el silano y el amoníaco son hidruros especiales. Efectivamente, los hidruros especiales son los hidruros que acabamos de ver, ¿no? Acá ahorita los hidruros especiales que acabamos de colocar, lo voy a subir ahorita acá en el canal para que puedan verlo ahí, si desean, ¿ya? Ahí les estoy colocando hidruros especiales. Entonces, como vuelvo a repetir, eso es de cabeza, ¿ya? Entonces ahí si ustedes observan los hidruros especiales, ya lo he subido ahí para que puedan ver, tenemos efectivamente al hidruro de boro, ¿no? ¿Cómo se llama? Al amoníaco, entonces ellos son hidruros especiales. El borano, el silano, el amoníaco, sí, verdadero. El ácido hidrácido obtenido por disolución del H2S se llama sulfuro de hidrógeno, como dice acá, ácido. El ácido hidrácido no es gaseoso. El ácido hidrácido sería acuoso, ¿no? Esto es correcto. H2S gaseoso sí se llama sulfuro de hidrógeno, pero no es un ácido hidrácido. Aquí estaría mal. Solo sería un hidrácido, ¿no? Entonces aquí eso estaría mal. Si fuera H2S ácido hidrácido, su nombre sería, como lo indica aquí, se llama ácido sulfídrico si fuera de esta manera, ¿no? Acuoso.
Esto es el ácido sulfhídrico. Pero así como está H2S, su nombre correcto es sulfuro de hidrógeno. Por eso es que eso sería falso. ¿Ya? Muy bien. Número 3, que dice, los dos hidruros de hierro son el monohidruro de hierro y el dihidruro de hierro. Entonces, el hierro tiene dos estados de oxidación, el hierro más 2 y el hierro más 3. Aquí podemos ver que con el más 2, ¿no? Sería el dihidruro de hierro y el trihidruro de hierro, no el mono y el di. Entonces, aquí la respuesta en la 6 sería la alternativa enano. Pregunta 7, otra vez. Los aniones son muy importantes. ¿Quién es el anión fosfato? Este es el anión fosfato, ¿no? El anión fosfato es el PO4 3-, ¿ok? Ese es el anión fosfato de calcio. Ahí está. Perclorato. ¿Quién es el perclorato? Es el ClO4 todo menos 1. Este es el perclorato. Sulfato. ¿Quién es el sulfato? El SO4 menos 2. Ahí está, sulfato de cobre. Y el nitrito. ¿Quién es el nitrito? NO2 menos 1. Entonces, conocer los aniones te facilita para que ustedes puedan formar los compuestos. Calcio. Calcio más 2. Ahí combinas y tienes la fórmula. Litio, litio más 1, combinas y tienes la fórmula. Acá te está diciendo que el cobre trabaja con más 2 y acá te está diciendo que el cobalto está trabajando con el oso. Entonces, tenemos aquí el cobalto que estaría trabajando con más 2, ¿no? Entonces, los estados de oxidación hay que saber de cabeza para poder facilitarnos en la formación de esos compuestos, ¿ok? Y finalmente en la pregunta número 8, la próxima clase vamos a ver todavía el tema de estequiometría, así que ahí voy a abordar todo lo que ahora de repente no les he mencionado por cuestiones del tiempo, pero les voy a explicar aquí para poder solucionar el problema número 8. Miren, el problema número 8 nos preguntan, ¿no? En 100 gramos de carbonato hay 1,8, 1,2 por 10 a la 24 iones. Para ustedes saber qué cantidad de iones, lo primero que tienen que hacer es calcular el número de mol. Fórmula, chicos. El número de mol se calcula como la masa entre la masa molar, ¿ya? La masa, mira, en este caso te dicen que son 100 gramos. Muy bien. Entonces necesito calcular la masa molar. Enunciado 1. ¿Cómo se calcula la masa molar, profesora? En este caso, como te dice carbonato de calcio, mira, esto es el carbonato, ¿no? Y este es el calcio, ¿ya? Entonces acabamos de aprender nomenclatura, eso sería el compuesto. La masa molar se calcula como la suma de las masas de cada elemento que conforma el compuesto. Aquí te dan de dato, la masa del calcio es 40, tienes un calcio 40. ¿Cuántos carbonos tienes? Tengo uno, profesora. El carbono vale 12, mira, estoy sumando 12. ¿Y cuántos oxígenos tienes? Tengo 3 oxígenos y cada oxígeno vale 16. Ah, entonces todo esto, el carbonato de calcio, suma 100, ¿correcto? Suma 100. Eso es la masa molar, ¿ya? La suma de los átomos. Ahora, como ya tienes la masa molar, voy a calcular el número de mol. El número de mol sería la masa, que son 100 gramos, que tenemos aquí como dato, dividido entre, según nuestra fórmula, la masa molar que acabamos de calcular. Entonces, ¿cuánto sale ese mol? El número de mol, 100 entre 100, es una mol. Quiere decir, chicos, que tenemos entonces una mol de carbonato de calcio. Al tener una mol de carbonato de calcio, como es un compuesto iónico, tú tienes una mol de iones calcio y tienes una mol de iones carbonato. En total, entonces, estamos hablando de ¿cuánto? De 2 moles de iones totales. ¿Correcto? 2 moles de iones totales. Y esas 2 moles de iones totales, según la estequiometría, nos dice que si tú tienes una mol de lo que sea, tú vas a tener siempre 6 por 10 a la 23 iones. Esto es de acuerdo al número de Avogadro, ¿ya? También hay teoría que hay que saber esto. Como nosotros tenemos 2 moles de iones, entonces, ¿de cuánto estamos hablando?
2 veces ese 6 por 10 a la 23, que sería 1,2 por 10 a la 24 iones. Y esto es lo que nos dice. Efectivamente, al calcular nosotros que tenemos 2 moles de iones en totales, son esta cantidad que tenemos. Por lo tanto, eso es correcto. Punto 2 que dice, en 80 gramos de metano hay 224 litros a condiciones normales. Entonces, otra vez tengo que hallar el número de mol. Pero para hallar el número de mol, en este caso del metano, el metano es el CH4. Tengo que calcular la masa molar que acabamos de aprender. Profesora, hay un carbono vale 12, ¿ok? Y tiene 4 hidrógenos, que es 4 por 1. Todo eso vale 16 gramos por mol. Ahora sí, calculamos el número de mol, que es la masa. ¿Cuánto es tu masa? La masa es 80, ¿ok? Dividido entre la masa molar, que es 16, ¿no? Todo esto sería 80 entre 16. Entonces, esto nos va a dar 5 moles. Quiere decir, chicos, que tenemos 5 moles de metano, CH4, ¿no? Tenemos 5 moles de CH4 y la teoría dice, a condiciones normales, cuando tenemos una mol de una sustancia a condiciones normales, siempre va a ser 22,4 litros. Y como nosotros tenemos 5 moles, entonces el volumen a condiciones normales sería 5 por 22,4, que sería 112 litros. Y acá podemos ver que no son 112, sino son 224, ¿no? Y finalmente, en el enunciado número 3, nos dice, en 128 gramos de SO2 hay la misma cantidad de átomos de azufre que en 196. Lo que voy a hacer es calcular el número de moles del SO2, masa, que es 128, entre la masa molar. ¿Cuánto es, chicos, la masa molar del SO2? Otra vez, simplemente sumo azufre 32, que hay 1, más 2 veces el oxígeno, que es 16. Entonces, como puedes ver, eso es 64. Si dividimos entonces aquí entre 64, puedes ver que del SO2 hay 2 moles, ¿no? Ahora hacemos lo mismo, pero para el ácido sulfúrico, que dice que son 196. Entonces, para el ácido sulfúrico, 196, que es la masa, estoy aplicando mi fórmula, entre la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Cuánto sería la masa molar del ácido sulfúrico? 2 del hidrógeno, 2, más 1 del azufre, que es 32, más 16 por 4, 64. Eso me da 98 gramos por mol. Dividimos aquí 98 gramos por mol y puedes ver que también hay 2 moles. Entonces, chicos, ¿a qué llegamos a concluir? Tenemos 2 moles, en la pregunta 3 tenemos 2 moles del SO2 y tenemos 2 moles del H2SO4. Entonces, la cantidad de átomos que hay para el azufre son 2 moles de átomos y la cantidad para el ácido sulfúrico son 2 moles de átomos. Por lo tanto, sí tienen la misma cantidad de moles, ¿ok? Así que esto sería verdadero y la alternativa aquí sería la respuesta Barco. Bien, chicos, sé que no les he prestado mucha atención, ¿no? Por lo mismo que el tiempo es bien cortito, ¿ya? Pero espero que me hayan entendido, ¿ya? Sobre todo la parte de nomenclatura inorgánica que tienen que practicar bastante, ¿ya? Listo, eso sería todo por hoy conmigo, así que a practicar bastante, a seguir estudiando y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Chao, mi cuida. Chao, chao, cuídense. Chao, profesora. Chao, chao.